Vamos a ver a la calcitonina. La calcitonina es una hormona que es producida por las células parafoliculares. Las células parafoliculares de la glándula tiroidea. Entonces recordemos que la tiroides tiene un montón de células, unas de las cuales son por ejemplo las células foliculares, que son las células que producen la hormona tiroidea. Otro tipo de células son las células parafoliculares, que son las que producen la calcitonina. Entonces las células parafoliculares pertenecen a la tiroides y estas producen la calcitonina. Ahora vamos a ver cuáles son las funciones o cuál es la función de la calcitonina. Esto es, la calcitonina disminuye la concentración de calcio por medio de que impide que se haga la destrucción del hueso, porque recordemos que la destrucción del hueso, esto hace que se libere calcio. Entonces la calcitonina lo que hace es que impide que el calcio se salga del hueso, entonces mantiene el calcio en el hueso, entonces impide destrucción del hueso, mantiene al calcio adentro del hueso. Esto es, tenemos por ejemplo, aquí está un hueso, digamos el fémur, aquí está un hueso. Por ejemplo, los osteoclastos lo que hacen es destrucción del hueso, que esto en inglés se llama resorption, que no hay que confundir con una reabsorción. Se llama resorption, que es que se está destruyendo el hueso, y al estarse destruyendo el hueso se libera calcio y también se libera fosfato, pero lo que importa es que se libera calcio. Entonces la calcitonina lo que hace es que impide reabsorción, impide que el calcio se salga del hueso. Entonces la calcitonina mantiene al calcio aquí en el hueso. Y si mantiene el calcio aquí en el hueso, impidiendo que se haga el reabsorción del hueso, que es que el calcio se sale del hueso. Si se sale el calcio del hueso, esto haría un aumento en la concentración de calcio. Y la calcitonina lo que hace es que mantiene el calcio aquí en el hueso. Entonces la calcitonina disminuye la concentración de calcio. Entonces, ¿en qué momentos es cuando tenemos un aumento de la calcitonina? La calcitonina aumenta cuando tenemos un aumento de la concentración de calcio. Si hay aumento de la concentración de calcio, se estimula la calcitonina, porque la calcitonina lo que hace es que disminuye la concentración de calcio y la disminuye a través de que mantiene el calcio aquí en el hueso. Entonces, si por alguna razón hay un aumento de la concentración de calcio, se estimula la calcitonina y mantiene el calcio aquí en el hueso. Ahora, el efecto de la calcitonina es opuesto al efecto de la paratormona. Recordemos que la paratormona, esta lo que hace es que aumenta la concentración de calcio, y está regulada por una disminución de la concentración de calcio. Entonces, si hay una disminución de la concentración de calcio, esto estimula la producción de la paratormona, mientras que una disminución de la concentración de calcio, esto inhibe a la calcitonina. Y al revés, si tenemos una disminución de la concentración de calcio, un aumento de la concentración de calcio, entonces esto disminuye a la paratormona. La paratormona no va a estar estimulada, pero la calcitonina sí. Un aumento de la concentración de calcio estimula a la calcitonina. Entonces esto estimula a la calcitonina. Entonces podemos decir que la calcitonina es directamente proporcional a la concentración de calcio. Esto es, si aumenta el calcio, aumenta la calcitonina. Si disminuye el calcio, disminuye la calcitonina. Y al revés, la paratormona es inversamente proporcional a la concentración de calcio. Esto es, si disminuye el calcio, aumenta la paratormona. Si aumenta el calcio, disminuye la paratormona. Entonces la calcitonina y la paratormona son opuestas. Ahora, de los mecanismos o entre los mecanismos por los cuales se regula el calcio, uno de los principales es la paratormona. Y aunque ya vimos que la calcitonina sí tiene efecto en el calcio, no es, digamos, un efecto mayor. Entonces, en la homeostasis o cuando menos en circunstancias normales, la calcitonina no tiene mayor efecto. Entonces, casi no se ve la actividad de la calcitonina. Pero, digamos, esa es la fisiopatología o la fisiología de la calcitonina. Nos vemos en el siguiente video.